¿Cómo tener éxito en una entrevista de empleo? Bueno, vamos a charlar un poco de esto, ¿te parece? La entrevista de empleo, donde vamos a tener que hablar y ser entrevistados por una persona que decidirá si nos contrata o no, es crítico para la vida de muchas personas. ¿Quién no ha pasado por una situación como esta? Algunos tips son, primero, cuida tu apariencia, porque lo primero que tienes que vender es tu imagen como la de un profesional capaz, competente. Si vas a presentarte a una oficina de negocios, una consultora, una organización de ese tipo, ve con traje. Si vas a ir a una agencia creativa o a un lugar de actividades deportivas, ve tal vez con una ropa deportiva o informal. Si lo haces al revés y cruzas tu presencia, vas a perder los dos. También hay una suerte de una dosis de aleatoriedad y de suerte también, que depende de a qué hora llegas. Por ejemplo, si justo te toca la entrevista en un momento que el entrevistador está cansado o recibió una mala noticia, vas a llevarlas de perder. Ahora, por ejemplo, si tu entrevista viene justo después de otro entrevistado que fue un desastre, ahí vas a brillar y vas a quedar como un mejor candidato. Cuando te pidan que hables, no exageres, por favor, no empieces a contar toda tu biografía desde que naciste. No hables demasiado, porque si no después vas a decir o vas a arrepentirte pensando que hablaste cosas que no deberías haber hablado o que dejaste de hablar cosas que deberías haber dicho. Tú eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Otra cosa importante. Otro elemento importante, no hables mal de tus ex empleos, de tu ex jefe, de la empresa donde estuviste, porque lo que tiende a pensar el entrevistador es que si criticas a los anteriores, luego vas a hablar mal de ellos cuando salgas de la empresa. Cuando te pregunten sobre la empresa que te está entrevistando y por qué quieres trabajar en esa empresa, bueno, dos cosas. Primero, tienes que haber estudiado algo y haberte informado sobre la empresa a la que vas a ir para la entrevista, porque eso es fundamental. Y cuando te pregunten por qué quieres entrar a esa empresa para trabajar, no hables de tus necesidades, diciendo, por ejemplo, cosas porque, yo quiero el trabajo porque quiero ayudar a mi familia, porque tengo que pagar mis cuentas, porque quiero un empleo seguro, porque quiero seguro social. O sea, por favor, no, porque con eso matas tus posibilidades de el trabajo. Muéstrate cómo tú serás de valor para la empresa y que tú quieres ese trabajo porque quieres formar parte de una empresa exitosa, que ya ha abierto filiales en otros lugares, que es una de las 10 empresas más importantes del segmento, de esa industria. Todo eso lo puedes decir si has leído o has estudiado algo sobre la empresa a la que vas a la entrevista. Entonces, la entrevista es bien importante. También en la evaluación de tu forma de expresarte, te van a estar mirando tu aspecto, tu presentación, lo que dices y cómo lo dices. Por ejemplo, cuidado con usar condicionales en forma exagerada, los verbos condicionales. Por ejemplo, te preguntan, ¿y usted cree que puede atender al público acá en esta empresa, que sería un buen vendedor? Hay gente que responde con condicionales. Por ejemplo, a mí me gustaría probar, yo querría, podría ser. Todos los verbos en condicionales muestran inseguridad de carácter y también van en contra de la posibilidad de que seas un buen candidato a los ojos del entrevistador. Yo recomiendo que te fijes en el ambiente, la oficina del entrevistador. Si es organizada, bien, todas las cosas están bien ordenadas, seguramente que esa persona le va a caer muy bien que tú seas un candidato organizado. Si la persona tiene, por ejemplo, alrededor en la decoración elementos de golf o de caballos, bueno, puedes hasta, si te sientes seguro, sacar temas o buscar puntos de contacto con esos elementos que se nota que le gustan al entrevistador. Sin pasar, por supuesto, a ser un adulador de ninguna manera. Cuidado con
con eso, engrassador, como se le dice, o puxa-saco en Brasil. En Portugal se le dice engrassador. Sé natural, por sobre todo. Ya el currículum lo vieron, tampoco te pongas a explicar o decir o recitar lo que ya está escrito. Si el entrevistador te invita a un café, se relaja un poco, deja de lado el celular, es que le está interesando lo que dices. Si te cortan en medio de tu respuesta, es que ya lo estás fastidiando, ya no estás yendo por buen camino. Yo me acuerdo de entrevistas exitosísimas, de gente que por sobre todo es creativa en la actitud. Hace como 60 años atrás, un famoso ejemplo, una empresa de Nueva York había sacado anuncios en el periódico buscando candidatos a secretarias. Una potencial secretaria no mandó su currículum o directamente mandó una carta ofreciéndose a ayudar a la empresa a seleccionar entre los buenos y los malos de los candidatos, diciendo: sé que ustedes, ahora que están haciendo una selección de personal, van a tener muchísimo trabajo. Me ofrezco, sin cobrar nada, a ayudarlos a determinar quién es la mejor candidata para esta tarea de secretaria. Por supuesto que ganó el puesto. Entonces, vamos a hacer una... A ver, si pudiera en estos pocos minutitos que quedan, porque no tenemos que pasarnos de los 9-10 minutos. Tip fundamental que podría dejar en este tiempo que me queda cortito, diría, no se olviden de, por ejemplo, en los últimos trabajos a los que te has presentado, después de la entrevista, cuando te diste la media vuelta y te fuiste, ¿a cuántos de ellos le mandaste un email o una carta posterior a la entrevista, diciéndole: agradezco mucho la entrevista, fue un placer visitar y ser entrevistado por esa prestigiosa empresa, o etcétera, etcétera? La mayoría de la gente, cuando pregunto eso, me dice: nunca hice eso. Y es un gran error. ¿Por qué? Porque hay tres cosas que ayudan a que el entrevistador, que tiene un berenjenal en la cabeza después de entrevistar a tanta gente, fije su atención sobre ti. Por un lado era el impacto que le dejaste en la entrevista. Por otro lado, el impacto de tu currículum vitae, que tan creativo, que tan impactante fue. Y el tercero, es una carta de post-entrevista. No te olvides nunca de eso, y éxito en las entrevistas de búsqueda de empleo que tengas de aquí en adelante.